algo tiene que ver que funcione la relación, lo que aprendemos sobre ellos, que nos interese como espectadores, me parece, el hecho de que el papel de Mohamed lo haga un actor como Reda Kateb, que es un muy buen actor y que además es un actor que sabe trabajar muy bien los silencios, ¿no? El trabajo gestual, no verbal. Y ahí tuve mucha suerte porque la película se trata de esta amistad. Los vemos todo el rato a estos dos personajes y se comunican escuetamente, digamos. Lo bonito del guión, de la adaptación del cuento de Camus que ha hecho el director David Olhoffen, es que aprendemos, tanto los espectadores como ellos mismos, los personajes, poco a poco, quiénes son, quién es cada uno. Son personajes que son, como digo, escuetos, bastante tercos en lo de no hablar de lo que sienten, de contar cosas sobre sus infancias, sus vidas personales. Entonces es gradualmente que los vamos conociendo. Y así florece esta amistad inesperada. Y es una película muy inusual, si hablamos del género generalmente de películas hechas sobre las raíces de la guerra de la independencia de Argelia, la guerra misma y las consecuencias, que se han hecho muchas películas, o bastantes, por directores franceses, argelinos, italianos, como en todo género, mayormente películas mediocres y alguna buena, pero todas, aparte de Lejos de los hombres, son películas, diría yo, ideológicas, que toman partido. Y no es el caso, esta es inusual en ese sentido porque se trata de esta amistad, ¿no? Dentro de la cual, dentro de ese viaje, claro, se pueden leer temas o elementos ideológicos, políticos, todas esas cosas. Está el contexto histórico, el conflicto cultural que existe, ¿no? Pero no se trata de eso, se trata de una amistad entre dos hombres, al parecer muy diferentes, que al final nos damos cuenta, gracias a la calidad del guión, que no son tan distintos. Y se agradece que sea así, que uno pueda participar, me parece, como espectador en ese viaje hacia el entendimiento entre estos dos personajes. Bueno, es interesante, habla de muchas cosas, entre otras de la pertenencia o no a un lugar, a una cultura, a una nación, cosas muy de la obra de Camus también, esta cosa de las barreras, de las fronteras y de cómo traspasarlas para lograr entender al otro, ¿no? Hay un momento en la película donde mi personaje está hablando con un viejo compañero de guerra y el otro está hablando de ustedes, los vamos a echar, ustedes, ya se acabó esto de enseñarnos a leer, ya los vamos a echar del país. Y yo digo, ¿ustedes? ¿Cómo que ustedes? Si yo nací aquí, a 10 kilómetros de aquí, mis padres están enterrados ahí, mi mujer también. ¿De qué me estás hablando? Tú eres de Argel, no eres ni de esta zona, de donde soy yo. ¿Cómo que ustedes los vamos a echar? O sea, por ser hijos de europeos. Esta cosa que traspasa las fronteras culturales, raciales, de eso se trata en parte también la película y tiene que ver con la pertenencia. ¿De dónde es? ¿Quién es este señor que es hijo de andaluces? Y aunque nunca ha estado en España, como Camus, nunca fue a España, pero era descendiente de gente de Menorca, admiraba a España, hablaba español, como Darú habla español, pero nunca había estado, tenía ese lado. Habla francés, habla árabe porque se crió trabajando en el campo con niños árabes, con familias árabes. O sea, es una cosa, hay una descolocación
para este personaje, pero también la hay para Mohammed, porque él tiene los límites de su tribu, ¿no? De su zona, pero él también logra, los dos, logra entender por momentos quién es o quién puede ser como ser humano, más allá de las fronteras culturales, ¿no? Apreciar la vida, vivir la vida, valorar la vida, son cosas que aprenden el uno del otro, ¿no? Eso es hermoso, como al final no es que uno, ni el europeo ni el árabe, le enseñe al otro solamente que sea el dueño del cuento. Por igual, Daru aprende a vivir de otra manera, a pensar de otra manera más abierta sobre su país, sobre su propia vida, su infancia, todo, gracias a lo que ve en Mohammed. Y Mohammed lo que ve en Daru y lo que escucha de Daru, también aprende a ver, a apreciar a su vida de otra manera. Y eso me parece muy bien logrado por el director y muy de Camus. Encontré en el personaje y en el cuento algo que me emocionaba al leerlo ya, pero también un desafío, algo distinto. No solamente el hecho de la cosa del lenguaje, ¿no? de tener que aprender a hablar árabe como lo haría un señor de esa zona de Argelia, y francés como lo hablaría a base de su crianza, y español también, pero porque era algo distinto. Yo había leído sobre ese periodo histórico en Argelia y en Francia, había visto las películas, leído algunos libros y pensaba que sabía mucho, pero aprendí mucho más de lo que se puede hacer en el cine, ¿no? Sobre esos temas y sobre el trabajo de Camus también, que ya me gustaba, había leído en mi juventud, había leído algunas de sus novelas, sus obras de teatro, pero hice una lectura muy distinta junto al director en el trabajo previo preparativo para el rodaje. Leí, releí la obra de Camus, leí cosas que no había leído, su correspondencia, sus cartas, y sobre todo el periodismo que hizo en los años 30 en Argelia, donde él hablaba con inteligencia y con compasión de la injusticia que existía hacia la población árabe y los bereberes en Argelia. Y todo eso me ayudó mucho a mí y creo que al director también para preparar el personaje. Fue un trabajo como todos los buenos trabajos de aprendizaje. Eso me gusta. Y sobre todo me gustan los guiones que me hacen pensar que sería una película que me gustaría ir a verla. O sea, es básico para mí y sé que es muy subjetivo, a cada uno le gusta algo diferente, ¿no? Pero yo si leo un guión y me imagino que esto podría ser una película que me interesaría ver en el cine. Yo me baso sobre todo en eso, en el momento de aceptar o no aceptar un desafío.